Entonces, bueno, hablemos de la situación de Estados Unidos y, bueno, Trump, que ya asumió como presidente, ¿no? Coméntanos, Miguel, por favor. Así es. Bueno, hay muchas cuestiones que están pasando con Estados Unidos, que está en una profunda crisis política. Bueno, Trump, ni bien supo empezó a hacer decretos contra el pueblo trabajador, contra desocupados. eh, Voy a mencionar solamente algunos. Bueno, hay uno, por ejemplo, que eh, quitó la atención médica a gente sin trabajo, que según una ley, si tenían algún problema, podían ir a un hospital, y él lo ordenó quitar. Pero después tuvo que anular el decreto porque hubo protestas del mismo Congreso, incluyendo diputados republicanos, porque es una barbaridad, porque tampoco quieren una atención pública, atención médica eficiente. Bueno, esa es una de las cosas. Eh, pero ahora lo que queremos centrar es un poco en esta idea de Trump, que dijo que va a expulsar a 1 millón de inmigrantes ilegales, dice él, por año. Y acá viene el tema de Estados Unidos y sus conflictos. En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales. ¿Qué quiere decir ilegales? Quiere decir que entraron por la frontera con México, fundamentalmente, pero creo que todos, eh, por caminos que no están muy controlados y se meten, y la mayoría de ellos son trabajadores, incluso muy humildes, trabajadores en empresas privadas, que les pagan muy poco, aprovechan justamente que no tienen documentos, ni derechos laborales, ni nada, ni organización, y obviamente los explotan. Hay una empresa que produce almendras, una de las principales del mundo de producción de almendras, eh, que ya declaró que no se puede retirar, que tiene 12.000 empleados informales, no informales, inmigrantes informales, de sus 24.000 empleados. Como digo, la principal productora de almendras de Estados Unidos y del mundo. Y le dijo a Trump, no se puede echar a esa gente, porque claro, es el negocio de ellos. Este, en fin, hay todo tipo de líos con las cosas que afirma Trump, eh, por la crisis que tiene Estados Unidos, ¿no? El objetivo de Trump con esto es justamente por la crisis decirle a la población norteamericana en general, decirle, bueno, estos que están entrando, bueno, lo dijo además, la mayoría son delincuentes, son ladrones, están estafando, están asaltando, hay que echarlos. Está hablando de 11 millones de personas, ¿no? No es un detalle, es que el 99% son trabajadores y su familia, ¿no? Este, como digo, bajísimos sueldos, sin derechos. Bueno, otra reacción a esto que dijo Trump es que el Estado de California, las autoridades del Estado de California, que son demócratas, están amenazando con romper con Estados Unidos, es decir, de retirarse de Estados Unidos. Uno de ellos, una autoridad dijo, y podríamos unirnos a México. Bueno, California no es cualquier cosa, es el principal estado norteamericano, es el más importante, más productor. Eh,
¿Y por qué lo dijo? ¿O por qué lo dice? Porque obviamente muchos empresarios de California viven, es decir, ganan de la explotación de los inmigrantes, de los trabajadores inmigrantes. Hay de muchos países, de Centroamérica sobre todo y de México, pero también de Cuba, de Haití, de un montón de lugares. Y por supuesto, creo que casi todos conocemos a algún boliviano o boliviana que está ya, a veces habiendo ya, eh, teniendo legalidad, digamos, y otras veces entró informalmente y ahí se quedó. Porque también hay gente que fue legalmente, como tú, digamos, no los que entraron por la frontera, sino gente que fue como turista, pero que se quedó a vivir. Personalmente yo conozco una familia completa que se quedó a vivir, trabajando, pero claro, no tienen derecho a quedarse. Entonces, una política hipócrita del imperialismo norteamericano, hay que aclarar que tanto que los gobiernos anteriores, todos expulsaron centenares de miles y algún, incluyendo el gobierno, por ejemplo, de Obama, que fue el que más echó, más de 2 millones en 4 años, 1.800.000 en 4 años. También Biden echó un montón, pero en general no hacían mucha bulla con eso. Y ahora Trump dice que va a echar, como digo, 1 millón por año, pero tiene todo tipo de dificultades, pues justamente porque son parte de la economía norteamericana, por más que sean ilegales. ¿Y por qué son ilegales? Bueno, como digo, muchos entran legalmente en el sentido de como turistas, logran entrar y después se quedan. Pero las empresas ganan con eso, es decir, es parte de la economía norteamericana. No le dan derecho, no lo reconocen, no pueden quedarse, pero trabajan, viven de su trabajo. Entonces, esto es una ofensiva contra los trabajadores. Eh, bueno, hizo también en este teatro que hace Trump muchas veces, expulsó ya una cantidad, pero una cantidad baja, no tiene que ver con el millón que dijo, centenares que mandó a Brasil, y en muchos casos los mandó amarrados, por 1 o 2 días amarrados, que no podían ir al baño, una cosa totalmente torturante. Y bueno, así los mandó a Brasil. El propio Lula tuvo que decir, no, esto no es parte de nuestro acuerdo, puede mandar ilegales a Brasil, claro, si son ilegales brasileños, pero tiene que mandarlos de otra forma. Bueno, también Colombia tuvo conflictos. Bueno, esto en relación a los migrantes. En relación a otras cosas que planteó, por ejemplo, está amenazando con invadir Panamá, porque el canal de Panamá era una época, era de Estados Unidos, y hace ya décadas fue entregado a Panamá, hubo un acuerdo, bueno. Y ahora dice que se están metiendo los chinos con el canal de Panamá. Entonces quiere, no, vamos a controlar nosotros el canal de Panamá. Amenaza con invadir Panamá. Bueno, eh, no sé si saben, es el canal que une el Pacífico con el Atlántico. Entonces, para el tráfico internacional es bastante importante, porque si no, un barco que quiere ir tiene que pasar por el extremo sur de América, ¿no? Bueno, esta es la situación, algunos de los hechos. Obviamente, esto genera repudio internacional de muchas, incluso de gobiernos, eh, de, bueno, en primer lugar el de Panamá, por ejemplo.
Como dije, Lula también reprochó, criticó, el de Colombia, por las deportaciones. Bueno, ese inicio del gobierno de Trump, que se augura muchos, en un momento de crisis, de que Estados Unidos está bajando su situación económica, está empeorando la situación sobre todo de los trabajadores, le está quitando derechos a los trabajadores. Eh, bueno, está haciendo una serie de amenazas que después hay que ver cuál puede cumplir o no, porque evidentemente va a haber una resistencia, como ya hubo. Acordémonos que Trump eh, prácticamente casi cae del gobierno, aunque hubo elecciones y todo, pero hubo una movilización nacional enorme porque habían asesinado a un africano, salieron hace 4 años atrás, ¿no? Y ahora Trump ganó por la crisis norteamericana y por la crisis del Biden, que bajó muchísimo los votos demócratas. Entonces los republicanos que no sacaron muchos más votos que antes, pero mantuvieron y entonces lograron ganar. Ahora, ¿qué pasará de aquí en adelante? Bueno, veremos. Eh, Todo hace pensar que la lucha de clase va a aumentar en Estados Unidos, la resistencia a Trump. Ya hubo algunas manifestaciones de mujeres, algunas cosas que empezaron. Recién asume Trump, ¿no es cierto? Hace un par de semanas. Y, y bueno, veremos. Pero es un tema obviamente mundial por la importancia de Estados Unidos. También Trump plantea, habla de limitar o de impedir la importación de China, pero es hasta ridículo a veces porque su principal aliado, que es el multimillonario, uno de los más ricos del mundo, Musk, tiene su principal empresa en China, como tienen muchas empresas norteamericanas. Y es la más grande fabricante de autos eléctricos. Entonces, uno de los que exporta a Canadá y a Estados Unidos es el Musk, el amigo de Trump. Entonces uno dice, bueno, de verdad no va a impedir que Musk siga importando. Eh, es decir, hay confusiones y, por supuesto, muchas declaraciones públicas de Trump son mentiras, dice cosas para quedar bien o tratar de quedar bien con sus bases, generar confusión. En el tema de los migrantes, por ejemplo, le hace creer a la gente que los problemas económicos de Estados Unidos son por culpa de los migrantes. Bueno, así, y también en algunos casos habla de las importaciones ilegales, bueno, pero esto muestra la crisis norteamericana, no hay un plan, a pesar de que Trump tiene ahora mayoría de diputados, de senadores y, digamos, en teoría podría hacer bastantes cosas que quiere, pero aún así tiene contradicciones incluso en su propio partido. Ahora sí puso una ley que autoriza la expulsión de inmigrantes acusados. Esa ley logró el apoyo del Congreso, acusados de robo, acusados, no condenados. Eso quiere decir que cualquiera va a acusar a un migrante de decir, no, este me robó no sé qué cosa, y sin demostrar nada, lo pueden echar del país. Bueno, estos son los mecanismos que le está creando. Veremos, como dije, no empezó ahora la expulsión de inmigrantes, migrantes ilegales o migrantes. Empezó hace mucho, pero también hace mucho, hace 30 o 40 años que Estados Unidos recibe migrantes para tener mano de obra barata. Así como también, de la misma forma, las empresas norteamericanas invierten en otros países,
en México, por ejemplo, y en China, y en otros muchos países, también para tener mano de obra barata, porque las cosas que fabrican en China, el sueldo en China es 10 veces más bajo, 8 veces más bajo que en Estados Unidos, entonces les conviene fabricarlas en China. Bueno, esto es todo el lío de capitalismo y, por supuesto, desde Latinoamérica hay que denunciar a Trump, hay que denunciar sus planes de expulsión de migrantes, tenemos que denunciar, y también su política hacia Israel, que él también la disfrazó, la guerra de Palestina, que ahora lo tocaremos en el segundo punto, de Palestina. Entonces, la campaña contra Trump es una campaña internacional, este, denunciando el peligro que es y solidarizándonos con los movimientos que en los mismos Estados Unidos lo van a enfrentar, tanto los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, que Trump quiera afectar a todos, pero como digo, recién empieza. Eso quería. Muchas gracias, Miguel. No, sí, muy importante todo lo que señalas, todo, bueno, en general todo lo que está haciendo Trump ahora al iniciar su mandato, ¿no? Quería ampliar un poco lo que señalabas, ahí lo tenemos a Trump, estas gorritas, ¿no? Bueno, a partir de justamente todo este tema de aranceles, aranceles, aranceles a todos, fueron a las tiendas de Trump, de su Torre Trump, etcétera, algunas personas a ver si estas gorritas de Make America Great Again, su lema, dónde estaban hechas, ¿no? Deberían estar hechas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no, están hechas en China, ¿no? Entonces el Claro, gorrito de Trump, para lo que obviamente. venden al público, está hecho en China, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra, claro, lo que tú dices, ¿no? Las grandes dificultades para aplicar su política y, bueno, toda la hipocresía y, bueno, que al final en gran medida es un discurso, ¿no? Lo que está manejando, una cuestión propagandística, ¿no? Ahí lo tenemos también lo que decías, ¿no? Elon Musk con un saludo nazi. Lo que me parece más preocupante de todo este tema y de los discursos, de las deportaciones de personas encadenadas, etcétera, y me parece que, bueno, tiene que ver también con lo que se ha visto acá más cerca con Milei, y es toda esta normalización de, bueno, de estos discursos fascistas, ¿no? Y de Claro, deshumanización de las personas, ¿no? Entonces realmente es terrible esa situación. Obviamente todavía no están aplicando una política de ese tipo, ¿no? Y bueno, ahí lo que tenemos a nivel internacional, que en un momento hablaremos de eso, pero fue ese genocidio de Palestina, que ya muestra, digamos, qué puede hacer el imperialismo y, bueno, cuánto valora la vida, cuánto valora la humanidad y su capacidad de asesinar brutalmente, o sea, con métodos muy similares a los nazis, ¿no? Entonces, el hecho de que bueno, hay que alertar para que no se normalice en esto, ¿no? Una consigna, bueno, ayer hubo movilizaciones en Argentina contra bueno, los dichos también de Milei, igual de un tono de persecución, de asesinato prácticamente, ¿no? Zurdos los iremos a buscar, ¿no? Entonces, bueno, una consigna es eso, ¿no? No permitir que esto se normalice, no permitir que los fascistas pierdan la vergüenza, ¿no? O sea, realmente tiene que ser algo que no sea normal, que la sociedad realmente lo juzgue como malo. Tenemos que pelear para eso, ¿no? O sea, no se le tiene que dar un espacio de respiro a estos discursos fascistas que vienen de Musk, de Trump, de Milei y varios otros, ¿no? Bolsonaro, bueno, acá en Bolivia tenemos varios postulantes a eso bueno, en Europa, ¿no? Bueno, varios, ¿no? Entonces me parece importante eso, ¿no? Que realmente tiene que haber cerrar filas en contra de todos estos discursos fascistas para impedir que esto se vaya convirtiendo en algo real, ¿no? Ya nos ha mostrado de lo que son capaces en Palestina, en Gaza, y bueno, ahora hablamos de eso, ¿no? Pero ahí también se demostró que también pueden ser derrotados, ¿no? Entonces, es esa la línea, ¿no? O sea, tenemos que pelear y apostar a la movilización
tanto del pueblo estadounidense, de la juventud, de las mujeres, de los activistas y de los trabajadores, que cada vez igual se están organizando más en sindicatos para luchar por sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, esa es la salida frente a Trump y frente a todas estas expresiones, bueno, de tipos fascistas, pero que todavía no logran imponer un Estado, una política global fascista, ¿no? Entonces tenemos que impedir esto con la movilización y la unidad, ¿no? De los distintos, bueno, a nivel internacional, ¿no? De las distintas agrupaciones de izquierda en esta lucha contra estas nuevas expresiones de lo que ya vimos el siglo pasado con el nazifascismo, ¿no? Bueno, eso quería ampliar, Miguel. Y bueno, pasemos